un año más que se va y se lleva consigo triunfos y fracasos, alegrías y tristezas, aciertos y desaciertos. Para unos este año que se va fue bueno, para otros fue cargado de dolor y lágrimas. Y esta es una realidad que en esta vida nos toca enfrentar. Es más, en estos últimos 2 meses, noviembre y diciembre, nos ha tocado sepultar a 2 hermanos de nuestra querida iglesia, El Salto. Por eso decía que para unos es un año cargado de dolor y lágrimas. Pero ¿saben? Alguien en cierta ocasión dijo que los cambios de años son una transición en el tiempo donde nos permite empezar de nuevo, donde nos permite hacer lo que no hicimos en el año que se va. Aquello que usted no hizo en el año que se va, ¿lo puede hacer cuándo? En el año que viene. Si por alguna razón no dio cursos bíblicos, ¿cuándo lo puede hacer? En el año que viene. Y cuando un año llega, vuelven los ideales. Y algo sucede en el corazón del ser humano, porque cada vez que un año se acerca, llueven, ¿qué llueven? Las promesas. El ser humano hace promesas. Prometo, yo ya escuché, prometo que en este año voy a bajar de peso. Prometo que voy a hacer el año bíblico. Prometo que ya no me voy a enojar con nadie. Prometo que ya no voy a ver películas. Y claro, me refiero a esas películas que destruyen la espiritualidad. Prometo que me voy a reunir en grupo pequeño. Y llega febrero, llega marzo, ¿y qué sucede con nuestras promesas? ¿En dónde quedan nuestras promesas? Este mundo está lleno de promesas incumplidas, de promesas falsas, de promesas que no se cumplen. Pregunto, cuando hacemos promesas, no lo hacemos con sinceridad, no lo hacemos con convicción, no lo hacemos con fervor. ¿Somos sinceros? ¿Verdad que sí? Sí lo somos, pero ¿por qué abandonamos esas promesas? Y es posible que las promesas que vamos a hacer son las mismas que ya hicimos en el año, a inicios del año que se va. Y en la Biblia encontramos también a ciertos personajes que hicieron promesas ¿a quién? A Dios. Y que por alguna razón rompieron esas promesas. Una de esas promesas fueron las promesas de Pedro. ¿Alguien me dice qué le prometió Pedro a Jesús? Que no lo negaría. Pregunto, ¿Pedro cumplió? Cuando Pedro prometió, ¿acaso no era un hombre sincero? ¿Acaso no tenía convicción? ¿Acaso no era su deseo? Si era su deseo, entonces, ¿qué pasó? Y a lo largo de este tema vamos a ver qué pasó. Y nos puede pasar también a nosotros. Vamos al libro de Mateo, vamos al capítulo 26 y vamos al verso 33. Primero vamos a leer el verso 31, 2 versos antes. El verso 31 dice: esta misma noche le dijo Jesús: todos vosotros me abandonaréis, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Y el verso 33 dice, aunque todos te abandonen, declaró, ¿quién declaró? Pedro, yo jamás lo haré. ¿Quién declaró? Pedro. ¿Quién prometió? Pedro. ¿Quién no cumplió? Pedro.
El verso 34 dice, te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Jesús, que conoce nuestra realidad, Él sabe quiénes somos. Él conocía a Pedro y sabía que las decisiones de Pedro eran decisiones de arena, que no tenían una base en Jesús. Y Jesús le dice que Él lo va a negar, pero Pedro insiste en su seguridad. Es que Pedro era autosuficiente. ¿Qué era Pedro? Autosuficiente. Y ahí el problema que él tenía. Confiaba en sí mismo y creía que podía cumplir todo lo que prometía, pues confiaba en sí mismo. En vez de confiar en Jesús, confiaba en sí mismo. Y el verso 35 dice, aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos decían lo mismo. Es que Pedro estaba seguro, Señor, todos pueden negarte, menos yo. El hombre tenía un problema, era autosuficiente y creía en sí mismo. Pero llega el momento de la prueba, llega el momento en que tienes que cumplir aquello que prometes. El verso 47 dice, todavía estaba hablando Jesús cuando Judas, uno de los 12 discípulos, llegó acompañado de mucha gente armada con espadas y con palos. Iban de parte de los jefes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El verso 56 dice, pero todo esto sucedió para que se cumpla lo que dijeron los profetas en las Escrituras. En aquel momento todos los discípulos dejaron solo a Jesús. Todos huyeron. ¿Y eso incluía a quién? A Pedro. O sea, él insistía, no te voy a negar. Y en el momento de la prueba, en el momento difícil, el primero que huyó, ¿quién fue? Fue Pedro. Y ahora Pedro miraba a Jesús de lejos. Y en el pensamiento de Pedro estaba, ojalá que nadie se dé cuenta, ojalá que nadie se dé cuenta que yo estoy aquí y que yo soy uno de ellos, que yo soy seguidor de Jesús. Y Pedro miraba a Jesús de lejos. Y Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote Caifás. Entró allí y se sentó con los criados para ver el fin. Pedro quería saber cómo él terminaría. Eso era lo que Pedro quería saber. Quería ver cómo terminaba Jesús. Pero él seguía a Jesús de lejos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y el verso 70 dice, pero él, ¿qué dice tu Biblia? Él lo negó. Ante todos diciendo, no sé qué dices. ¿Qué pasó con la promesa de Pedro? ¿Acaso no prometió que no negaría a su maestro? ¿Qué pasó con él? Aquí dice que lo negó. Verso 72. De nuevo él negó esta vez con juramento, no conozco a tal hombre. Es que otra persona lo vio. El verso 71 dice, al salir a la puerta, otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí, este también estaba con Jesús el Nazareno. Y él se preocupó porque esta criada no le dijo directamente a él, tú estabas con Jesús, sino que le dice a la gente
aquellos que fueron a buscar a Jesús con palo, este también estaba allí. ¿Y qué hizo Pedro? Verso 72, de nuevo él negó, y esta vez con juramento: no conozco a aquel hombre. Ahora, ¿qué hacía Pedro? Ahora juraba, y en su juramento decía: no conozco a tal hombre, cuando antes, ¿qué había prometido? Que iba a dar su vida ¿por quién? Por el Maestro. Pero ahora vemos que lo niega por segunda vez. Verso 73. Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: en verdad, tú también eres uno de ellos, porque tu habla te delata. Y enseguida, ¿saben lo que sucedió? Nuevamente Pedro niega a Jesús. Verso 75. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. No solo que negó a Jesús, sino que empezó, dice la Biblia, a maldecir. ¿Te imaginas eso? Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Cuando él lo negó 3 veces, algo pasó. Algo pasó. ¿Quién me dice qué pasó? El gallo cantó. Y ahí él recordó. ¿Qué recordó? Lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Siempre hay un gallo que canta y te muestra tu realidad. Siempre hay un gallo que canta y nos muestra las fallas que nosotros cometimos. Un hecho histórico, un problema, algo que venimos arrastrando, y eso nos recuerda que un día fallamos. Y ahora Pedro estaba listo. Pedro estaba listo para ser destruido. Él ya se encontraba en el abismo, en el fondo. Ya estaba listo para terminar como Judas. Pero ¿sabes? Hay algo que salvó al apóstol de esa destrucción eterna. ¿Qué fue lo que salvó al apóstol de la ruina? Josué lo dijo: la mirada de Jesús. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y se acordó de lo que el Señor le había dicho. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Cuando Pedro estaba allí derrotado, destruido, hundido en el fracaso, dice que Jesús se volteó y lo miró. Y esa mirada salvó al apóstol de la ruina. Esa mirada salvó a Pedro. La mirada de Jesús salvó a Pedro. ¿Sabes que la mirada de Jesús puede salvarte también a ti? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque ¿qué había en esa mirada? En esa mirada había amor, había comprensión, había tolerancia. En esa mirada había... Pedro, yo te entiendo. Pedro, yo te comprendo. Yo conozco tu realidad. Yo conozco tu naturaleza. Yo sé cómo tú eres. Yo sé el problema de suficiencia propia que tú tienes, Pedro. Yo te entiendo. Yo te comprendo. Pero Pedro, sigue adelante. No permitas que el enemigo te derrote. Pedro, sigue. Levántate. Vive, Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro se levantó. Esa mirada levantó ¿a quién? Esa mirada levantó a Pedro. Esa mirada de Jesús puede levantarnos también a nosotros. Puede levantarnos del fracaso. Puede levantarnos del dolor. Puede levantarnos de aquello que nos aparta de Dios. Esa mirada puede levantarte
también a ti. Y Pedro se levantó, ¿y sabes lo que hizo? Pedro se levantó, corrió y lloró. Después que Pedro se levanta, él corrió por las antiguas calles de Palestina y él corrió. Y en su desesperación el enemigo le enviaba dardos. El enemigo le decía: Pedro, tú no sirves para nada. Pedro, tú no vales nada. Abandonaste a tu maestro, negaste a tu maestro. ¿Cómo tú vas a ser apóstol? Pedro, tú no sirves para nada. Esos eran los dardos que el maligno le enviaba. Esos son los dardos que el maligno nos envía. Cuando nos equivocamos en la vida, nos sentimos miserables. Queremos a veces que la tierra nos trague y nos desanimamos y ya no queremos venir a la iglesia. Y esa es la obra del enemigo. Pero Pedro había notado esa mirada poco juiciosa de Jesús. En esa mirada no había condenación. Y mientras Pedro corría recibiendo los dardos del maligno, Pedro llega al Getsemaní. ¿Recuerdan ese lugar? ¿Sí? Pedro llega al mismo lugar donde su maestro se arrodilló. Y él vio los huecos en la tierra que dejaron las rodillas de Jesús. Y en esos huecos, Pedro puso sus rodillas. Y ahí Pedro se arrodilló. Y ahí Pedro lloró. Y algo estaba sucediendo allí. Algo estaba sucediendo con Pedro. Su jactancia estaba siendo destruida. Su arrogancia estaba siendo destruida. Su autosuficiencia, todo lo que él era como ser humano, ese hombre imprudente, ese hombre que se las creía las todas, ese hombre allí estaba siendo destruido. Pero ¿quién estaba naciendo? Ahí en el Getsemaní, ¿quién estaba naciendo? Un hombre nuevo. El apóstol Pedro. Ese hombre que después fue a los judíos y les dijo: aquel hombre que ustedes crucificaron, a ese hombre Cristo, el Padre lo levantó de los muertos. Ese hombre murió por ustedes. Y Pedro predicó. Y con su predicación, ¿cuántas personas alcanzó Pedro? ¿Alguien me dice? 3,000 personas. Te pregunto, ¿Dios lo usó poderosamente? Sí. ¿Y cuándo lo usó? ¿Después de qué? De su caída. Es que la mirada de Jesús levanta a quien sea. Levantó al apóstol de la ruina. Cuando te sientas arruinado, ¿qué debes hacer? Percibir la mirada de ¿quién? La mirada de Jesús, la mirada del Maestro. Cuando estés en el abismo, mira a Jesús. Cuando no tengas ganas de orar, mira a Jesús. Cuando no tengas deseo de llegar al templo, mira a Jesús. Cuando te encuentres en el hueco, mira a Jesús y Él te levantará de ese lugar y te levantará para la honra y gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y después Jesús tuvo un encuentro con Pedro. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, en el verso 15, dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. En este relato se utiliza la expresión, Jesús utilizó la expresión: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro contestaba: Señor, tú sabes que te amo.
En el relato bíblico se utilizan dos palabras griegas. Una de ellas es ágape y la otra es fileo. Entonces la palabra ágape ilustra o muestra el amor desde un contexto diferente. Cuando se habla de un amor ágape, se habla de un amor incondicional, de un amor sin mancha, de un amor ilimitado, de un amor altruista, de un amor que lo da todo. De hecho, Jesús es la expresión, la mejor expresión para ilustrar ese amor, porque Jesús lo dio todo, incluso hasta su vida, porque Jesús amó con el amor ágape. El amor filial es un amor que es adaptado a la humanidad. Es un amor con limitaciones. Y cuando Jesús le pregunta a Pedro por primera vez, Pedro, ¿tú me amas? Jesús está utilizando el texto, la palabra griega para ágape. Lo que Jesús le está preguntando a Pedro es, Pedro, ¿tú me amas con ese amor incondicional? ¿Tú me amas con ese amor sin mancha? ¿Tú me amas con ese amor altruista? ¿Tú me amas con ese amor que es capaz de dar incluso hasta la vida? Cuando Pedro, ¿qué hizo? Cuando le tocó enfrentar su promesa, ¿brindó ese amor? No. Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo, pero en un perfil bajo, en un perfil bajo. Pedro le dijo, Señor, yo te amo con el amor filial, con ese amor que es limitado, con ese amor que es amor entre hermanos, con ese amor que es adaptado a la humanidad y que en la mayoría de los casos va cargado de mancha. Tú sabes que yo te amo porque así soy yo. Jesús nuevamente le volvió a preguntar, verso 16. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la palabra griega que nuevamente utiliza Jesús es ágape. Jesús insiste y le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas con ese amor incondicional? ¿Con ese amor altruista? Y el perfil de Pedro baja más. Ya no aparece el Pedro antes de la muerte de Jesús. Ya no aparece el Pedro antes de negar a Jesús. El Pedro de antes, ¿qué hubiese dicho? Y claro que sí, tú sabes que yo te amo más que a todos estos. ¿Él hubiese dicho eso? Sí, pero ahora no lo dice. ¿Y sabes por qué ahora no lo dice? Porque ahora pudo conocerse, porque ahora vio sus limitaciones, porque ahora vio que no era capaz de cumplir una promesa, porque ahora vio su realidad, porque ahora vio su mancha, porque ahora vio su tragedia, porque ahora vio quién realmente era. Él vio, le dolió el corazón de haber ofendido a su maestro y ahora sí lo reconocía. Y cuando Jesús le dice por última vez, verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció. ¿Y sabes por qué se entristeció? Primero, porque ya Pedro conocía su realidad. Y ahora Jesús le cambió la palabra griega. Ahora ya no utilizó ágape, ahora utilizó fileo. Pedro, ¿tú me filias? Sí, Señor, yo te filio. Pero yo te filio con ese amor adaptado a la humanidad, con ese amor limitado. Señor, tú sabes quién soy yo, tú sabes cómo soy, tú sabes lo imprudente que soy, tú sabes que yo a veces voy por la vida prometiendo y no cumplo. Señor, eso soy yo. ¿Y sabes qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Alguien me dice?
Su corazón había sido transformado. Ahora él veía su realidad. Ahora sabía quién es. Era capaz de ver su propio interior. Ahora él dependía ¿de quién? Ahora dependía del Maestro. Nosotros dependemos ¿de quién? Del Maestro. Nosotros necesitamos ver nuestra realidad. Necesitamos saber quiénes somos. Necesitamos conocer nuestras limitaciones. Necesitamos tener nuestro propio Getsemaní. Necesitamos tener nuestro propio Getsemaní. ¿Y sabes por qué? Porque solo así se podrá derrotar la arrogancia, se podrá destruir la jactancia, se podrá destruir la autosuficiencia. Porque muchos somos, ¿qué cosa? Muchos somos autosuficientes. Muchos somos como ¿quién? Muchos somos como ¿quién? Como Pedro. ¿De quién necesitamos? Necesitamos de Jesús. Hechos capítulo 2. Verso 40 y 42 dice, y con otras muchas palabras Pedro testificaba y exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Y así los que recibieron su palabra fueron bautizados y se reunieron en ese día como 3,000 personas. Verso 42, y perseveraban firmes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en la oración. Y ahora vemos a un Pedro diferente. Hermanos, nosotros necesitamos ser diferentes. ¿Necesitamos ser diferentes? ¿Necesitamos ser como Pedro? ¿Necesitamos ser como Pedro? Sí, pero ¿como cuál Pedro? ¿Como el Pedro? ¿Como cuál? Como el Pedro de Hechos 42. Como el Pedro transformado. Como el Pedro evangelista. ¿Cuánto bautizaba él cuando predicaba? 3,000 personas. Y si deseamos ser como Pedro, ¿qué debemos hacer nosotros? Tenemos que hacer lo mismo. Debemos hacer obra de evangelista. Pedro, su corazón fue convertido y se convirtió en un poderoso predicador. Y yo me imagino a Jesús satisfecho, viendo a quién, a Pedro. Cuán poderosa es la mirada de Jesús, ¿verdad? Transformó al hombre que estaba totalmente perdido. ¿Saben? Estamos a las puertas de un nuevo año. ¿Vamos a cambiar o vamos a seguir siendo iguales? ¿Vamos a ser diferentes o vamos a seguir siendo iguales? ¿Necesitamos un cambio? ¿Ustedes creen que eso es necesario? ¿Lo podemos hacer en el año que viene? Claro que sí. Mira, te voy a leer algo. Al entrar en el nuevo año, hazlo con la ferviente resolución de dirigirte hacia adelante, hacia arriba. Sea tu vida más elevada y más exaltada de lo que jamás ha sido. Proponte no buscar tu propio interés y placer, sino hacer progresar la causa de tu Redentor. Que nuestra vida sea más elevada, que nuestra vida sea más exaltada, que en nuestro pecho esté presente ¿quién? El poder de Dios, que en nuestras rodillas tengan callos como resultado de nuestro propio Getsemaní, porque hemos decidido ser como el apóstol Pedro, que fue transformado por el poder del Evangelio. ¿Cuántos en esta hora vamos a decirle al Señor, en este nuevo año,
transfórmame, así como transformaste a Pedro. Ya no quiero seguir siendo igual. Señor, mírame con compasión, mírame con amor. Señor, transforma mi vida. ¿Cuántos queremos decirle al Señor, transforma mi vida, y que eso pueda evidenciarse en el año que se acerca, que ya estamos a las puertas? Si ese es nuestro deseo, vamos a ponernos de pies y vamos a dar testimonio de ello, de una vida transformada. Que cuando las personas te vean, vean a un Pedro convertido y a un gran evangelista convertido, trabajando para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta hora te agradecemos porque tú transformas vidas. Señor, transforma nuestras vidas. Y aquello que no pudimos cristalizar en el año que se va, lo podamos realizar en el año que viene. En este nuevo año, Señor, danos victorias sobre el pecado. Transforma nuestros corazones. Enternece, oh Dios, nuestra vida. Convierte, Señor, nuestra alma. Te lo imploramos por amor de Cristo Jesús. Amén.